El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. ¡Uy! ¡Aún no tengo los regalos! ¡Tranquilo! Que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. ¡De una! Hola, buenos días. La niñez del mundo vive un momento complicado por las guerras, el hambre, la migración, el abandono y la pobreza. Estos problemas afectan también a la niñez del Ecuador con sus propias particularidades. En medio de esta situación, un hecho positivo hay que destacar. Se trata del programa Ecuador Crece sin desnutrición infantil, que se desarrolla desde cuando gobernaba el presidente Lenín Moreno, continuó con Guillermo Lasso y sigue hoy con Daniel Noboa. Es la evidencia de que una política de Estado sí puede funcionar bien en el Ecuador. De la niñez ecuatoriana y del programa Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil hablaremos hoy en esta emisión especial de Descifrando. Es Navidad y los niños son el centro de la celebración. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es, en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, la doctora Berenice Cordero, exministra de Inclusión Social, la magíster María de Lourdes Muñoz, secretaria técnica del programa Ecuador Crece sin desnutrición infantil, y el economista Boris Cornejo, presidente del Consejo Consultivo para la Prevención y la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil y expresidente de Fundación Esquel. Berenice, voy a comenzar con usted, que tiene tanta experiencia en varias organizaciones y en varios proyectos para la niñez, para pedirle un diagnóstico de la situación de la niñez ecuatoriana a este mes de diciembre de 2024. ¿Cómo están nuestros niños? Bienvenida, Berenice Cordero, buenos días. Gracias, muy buenos días. Igualmente, Thalía, un abrazo a Boris, a María de Lourdes, que nos acompañan. Decirte, básicamente que la situación de los niños refleja, obviamente, siempre el contexto, ¿no? El momento en el que está viviendo el país. Yo creo que hay tres problemas de fondo que son sustantivos. Por un lado, tenemos un problema de crecimiento económico. Hemos crecido el 0.9% el año 2024, prácticamente, que estamos cerrando, y se prevé un crecimiento de apenas el 1.4% para el año que viene. Hay un problema entonces de baja capacidad de crecimiento. El otro es la alta desigualdad. Esta es una sociedad bastante desigual, y entre las desigualdades, las desigualdades siempre están relacionadas con los grupos de edad, con los grupos étnicos también, y con las diferencias de género entre hombres y mujeres. Y evidentemente también hay grupos de atención prioritaria ahí, ¿no? Entonces, la alta desigualdad que produce una baja movilidad social. Justamente las mujeres, en tanto cuidamos básicamente a las familias, no tenemos oportunidad de insertarnos en las mismas condiciones en el mercado laboral. El otro problema es las dificultades que tiene la capacidad institucional para producir cambios tanto en los aspectos económicos como en los aspectos sociales. Entonces, particularmente afectados los adultos mayores, los niños, las mujeres, especialmente también los adolescentes, ¿no? Y la pobreza, que es quizás una de las situaciones más complejas, y la falta de empleo, porque el empleo pleno solamente llega a cerca de 2.770.000 personas, y el subempleo o empleo no pleno prácticamente a 4,5 millones de personas. Esto afecta entonces la capacidad de los hogares de tener ingresos para
asegurar, digamos, el bienestar de los niños, ¿no? Y produce varios de los problemas que afectan a la niñez: la violencia, evidentemente, el trabajo infantil, la migración, problemas tan críticos como la desnutrición crónica infantil, que es justamente uno de los logros mayores de haber estabilizado una política pública en los últimos años, y también tiene efectos, por ejemplo, sobre la permanencia de los chicos en el sistema educativo. Estas en líneas generales, pero también otros delitos graves, como decíamos, la violencia sexual, etcétera, que hacen de la vida de los niños una situación de riesgo permanente, y que de hecho la justicia no opera con la celeridad que quisiéramos, y la impunidad en materia de delitos sexuales es una de las más graves que tiene esta región, igual que el embarazo adolescente. Estamos muy cerca, en tercer lugar, luego pues de Guatemala, justamente la República Dominicana. Entonces estamos teniendo niñas madres, pero además de eso embarazos consecutivos que también afectan la desnutrición. Entonces la situación de los niños es de alarma, la situación de los adolescentes es de alarma, muchos niños fuera del sistema educativo, y todo eso hace que la falta, digamos, de una política social asertiva, consistente, integral, que aborde la salud, que aborde la educación, la protección social, la desnutrición, etcétera, se transformen justamente en barreras para construir esta igualdad y salir de la pobreza que en este momento está pues afectando ciertamente más al sector rural, pero de hecho también afecta al sector urbano, ¿no? Entonces, la canasta básica está en $805, la canasta vital en 564, pero todos sabemos que hay un 6.5, ¿no?, de personas que se sienten, digamos, en peores condiciones que en el año 2018. Es decir, el ingreso de los hogares no se ha recuperado, y por lo tanto la falta de empleo y estos otros elementos que ya señalábamos hace que en el país hay un grupo enorme de niños que ni estudia ni trabaja, que no está ocupado entre los 15 a 24 años, es un 23%, es una cifra muy grave. Gracias, Berenice. Realmente el diagnóstico es, digamos, por lo menos aparentemente perturbador, ¿no? Porque casi no aparente realmente. Mientras María de Lourdes se ubica, creo, para que haya mejor audición de ella, le voy a preguntar a Boris Cornejo, que hace un año por estas fechas también en un programa de Descifrando hablamos del programa que realmente sí ha demostrado, como decía en la introducción, que cuando hay una política de Estado funciona muy bien. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué momento estamos con este programa contra la desnutrición infantil, que comenzó con Lenín Moreno, siguió con Lazo y ahora también continúa con el gobierno del presidente Noboa? ¿Cómo estamos a la fecha? Bienvenido, economista Boris Cornejo, buenos días. Buenos días, Tania, muchas gracias por la oportunidad. A ver, yo creo que esta estrategia de combate a la desnutrición cada día se consolida más como una política de Estado. El hecho que tú mencionas de que son 3 gobiernos que se han comprometido en combatir la desnutrición infantil habla de esta posibilidad de que políticas públicas se sostengan en el tiempo y tengan la posibilidad de convertirse en políticas de Estado. Es decir, van más allá de los gobiernos, van más allá de las ideologías, de las preferencias políticas. Los datos están a la vista, estas no son opiniones subjetivas. Es decir, cuando hemos logrado reducir la desnutrición al 19.3%, teníamos el 23.6% en el 2018, que es la última toma, la última encuesta que se hace, es un dato que es tremendamente importante. ¿Por qué? Hay que reconocer que el desafío todavía es grande, pero empezamos ya una curva de descenso. Y cuando las cosas funcionan, cuando las estrategias y los planes y la participación ciudadana están actuando, lo más probable es que esa tendencia a descenso continúe en los próximos años. De ahí que yo veo que no es fantasioso o no es mejor ambicioso la meta que se ha puesto el gobierno de bajar a 15% en los próximos
5 años. Esta es una noticia buena para el país. Creo que hay la presencia de varios factores que a lo largo de esta entrevista podemos explicar, pero estamos como sociedad combatiendo la desnutrición. Hay la participación muy entusiasta del gobierno y de la sociedad civil, de la academia, de las empresas. Hemos logrado identificar numerosas iniciativas a nivel nacional que están empezando a dar sus resultados. Esta visión hay que contraponerla con los datos y informaciones que nos daba Berenice. Sí, el contexto es malo, pero puntualmente en esta tarea estamos avanzando. Se hacen esfuerzos focalizados y eso creo que hay que saludar. Qué bueno, muchas gracias, Boris Cornejo. En verdad, sí, este programa, yo creo, el programa contra la desnutrición infantil, creo que es ejemplar, porque como decía, se demuestra que cuando hay voluntad y hay una política de Estado, realmente los beneficiarios en este caso son los niños. María de Lourdes, hablemos exactamente del programa que usted está liderando desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ya ha mencionado Boris los avances, pero me gustaría que usted remarque cómo se ha llegado a esta cifra tan interesante, ¿no?, de reducción, y qué están haciendo para llegar a la meta del 15%. Bienvenida, María de Lourdes Muñoz, buenos días. Muchas gracias, Talía, un gusto, Boris, Berenice, compartir el espacio. Efectivamente, y qué bueno que sale el tema, la idea y lo que se busca es que sea una política de Estado y que sea sostenible en el tiempo. Lo que se ha hecho con esta estrategia es poder entregar servicios de manera oportuna y completa, y ese ha sido el éxito de la estrategia. Y la estrategia está basada en evidencia científica. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos inspirado en las mejores prácticas de la región. Tenemos el ejemplo de Chile, de Perú, en Colombia, porque efectivamente ellos supieron que hay que trabajar en el entorno y no es solo un tema de salud ni solo un tema de nutrición. Y ese ha sido el éxito. Desde el 2004, imagínense, en el 2004 la prevalencia de desnutrición era del 21%. Pasaron 14 años y seguíamos iguales. Entonces, efectivamente, desde el 2018 se empieza a hablar de esta estrategia en conjunto, en donde se identifica un paquete priorizado, un paquete de servicios. ¿En qué consiste el paquete de servicios? En donde se dan servicios de salud para que las vacunas estén completas, que el control del niño sano se dé, que el control de la madre embarazada también ocurra desde el momento en que se conoce que ya va a ser mamá, que se fomente la lactancia materna. También hay un tema de consejerías bien importante de estimulación. El amor es uno de los factores fundamentales para que no haya desnutrición infantil. Y bueno, también el tema de que se puedan registrar los 45 primeros días apenas nace el bebé para que puedan estar identificados en el registro civil y nosotros podamos llegar de manera efectiva con el servicio. Entonces, el éxito es que se den todos estos servicios a la vez, porque han habido iniciativas aisladas. Entonces, lo interesante, y ese es lo importante y lo que rescato también desde la Secretaría, este poder que tenemos de articular todos los servicios y todos los espacios de ayuda para que se dé este paquete de forma oportuna y completa, como les decía. Y efectivamente las noticias son buenas. Hemos bajado del 20.1 el año pasado a 19.3 a la fecha, lo que nos indica que ya más o menos 5,000 niños están fuera de desnutrición crónica infantil. Y son muy buenas noticias porque sabemos que estamos avanzando de manera correcta. En este plan que les había comentado también Boris, efectivamente estamos con una visualización y un plan intersectorial al 2030 en donde queremos bajar incluso del 15% de prevalencia, y eso es lo que esperamos si es que avanzamos de manera articulada y efectivamente con todos la voluntad política. También es bien importante que el presidente tenga esta decisión de trabajar contra la desnutrición crónica infantil y que todos los ministerios, al momento hay 13 ministerios que están alineados. Con el plan queremos que 28 ministerios de instituciones gubernamentales se alineen y puedan avanzar todos hacia el mismo fin, que es reducir la desnutrición crónica infantil, que como nosotros les decimos es el ladrón del futuro del país, porque sí limita el crecimiento y el desarrollo de los niños y les quita oportunidades y posibilidad de que puedan tener
una mejor vida y una mejor situación. Gracias, María de Lourdes. Sí, cuando uno conoce un poquito más, yo he conocido a través justo de los que manejan esto, de lo que significa el rescatar a los niños, no solamente con las vacunas, con la alimentación, sino con mejor agua, con educación, con cariño, con el entorno. Se está realmente proyectando seres humanos que van a poder valerse por sí solos, inclusive hasta mejorar la propia economía del país. Así es que este es un trabajo grande. Berenice, vuelvo con usted para preguntarle algo más. De todas las necesidades y carencias que tienen los niños, lamentablemente nuestro país está rankeado como un país con problemas económicos grandes. De todos esos, ¿cuál es uno urgente? Por ejemplo, porque a mí me parece que este momento, con el problema de la violencia que existe de los grupos armados, los niños se han vuelto más vulnerables de caer en estas redes. Berenice. Yo pensaría que hay dos problemas sustantivos, ¿no? Por un lado, todo este tema de los cuidados. Sí, yo creo que efectivamente, ya como dijo María de Lourdes, es un logro el que muy impulsado por la sociedad civil, ¿no? Y con una decisión política fuerte, obtiene resultados sin duda, ¿no? Y también es una innovación lo de la reducción de la desnutrición crónica infantil, de manera que eso sí, definitivamente es un avance que va a tener impactos en el largo plazo. Pero hay un problema todavía muy serio respecto a los cuidados de los niños pequeños. Hay un problema de estabilidad del financiamiento, del presupuesto, y eso hace que el MIES no pueda transferir los recursos, el Ministerio de Inclusión no puede transferir los recursos de forma ordenada, sistemática, a quienes cooperan, ¿no? Que básicamente en este caso son recursos que reciben los municipios o las organizaciones no gubernamentales, y está afectando básicamente al cuidado de cerca de 100,000 niños, poco más, de los centros de desarrollo infantil, y también a la contratación de las educadoras familiares que visitan cerca de 300,000 niños al año. Entonces, son 400,000 niños que están con problemas de atención sistemática, ordenada, periódica, regular, digamos, como debe ser. Me parece que esa es una de las cosas que ahorita es urgente resolver, que debería entrar a la agenda inmediatamente. Si estamos en las cocinas de inducción, está muy bien, estamos haciendo siempre, cuando hay algún incendio estructural, se ve, ¿no?, la presencia de MIES, pero estamos hablando de un sistema de cuidados que es incipiente todavía en el Ecuador, pero que está justamente generando la desigualdad con las mujeres que no se pueden integrar al mercado de trabajo. Por el otro lado, entonces, yo creo que ahí la política fiscal no debería ajustar los recursos presupuestarios del MIES, porque le genera un gran problema administrativo y es muy malo para el cuidado y la atención regular que requieren los niños, en particular menores de 3 años, que es lo que hace el MIES. De otra parte, quería decir que, claro, el otro gran problema que tiene ahorita el país es el problema de la inseguridad. Es decir, tenemos inseguridad económica, inseguridad por las bandas de estas criminales del crimen organizado, que están captando a los chicos, ¿no? Y que también está significando para muchos niños directamente el ser víctimas. Tenemos que tener claro que entre enero y octubre del 2023 prácticamente 770 chicos, ¿no?, entre 0 y 19 años fueron víctimas de homicidios, y de esos hay un grupo que preocupa muchísimo, es el grupo de 0 a 4 años, con 284 homicidios. Obviamente la zona 5, que es justamente la zona esta de Guayaquil y demás, reflejan un país, digamos, como Oxfam dice en el año 2024, que se parece, por las cifras que está llegando, ¿no es cierto?, 21 muertes diarias, prácticamente a los niveles que llega Afganistán o Yemen. Entonces, ahí la cooptación, digamos, lo que han llamado el reclutamiento, que no es voluntario tampoco, nunca ha sido voluntario el reclutamiento de los chicos, porque a veces se dice, ¿no?, en los medios de comunicación, pero si ellos prefieren estar ahí,
ahí, es decir, ahí encuentran oportunidades laborales, ¿no? Pero ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es si los chicos son los que están causando realmente la inseguridad. Como sabemos, estos son crímenes transnacionales, pero de hecho pueden haber conductas, ¿no es cierto?, particulares, psiquismos particulares en los chicos, que hacen pues que infancias muy deprimidas, con muchas privaciones, provoquen, ¿no?, esta inserción de los chicos en las bandas, pero todo eso tiene que ver con el nivel de extorsión que se produce en ciertos barrios, especialmente en las provincias más afectadas de Los Ríos, Esmeraldas, Manabí. Gracias, Berenice, tenemos que ir cerrando porque se nos fue casi 20 minutos en esta primera parte, en este primer bloque, pero vamos a seguir hablando. El tema es muy importante y claro, son las realidades, ¿no?, con todos los matices que vive el Ecuador. Permítanme hacer aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Extalía Flores F y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis. O difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, gracias por estar con nosotros en este programa especial con la presencia de la magíster María de Lourdes Muñoz, secretaria técnica del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, el economista Boris Cornejo, presidente del Consejo Consultivo para la Prevención y Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil, y la doctora Berenice Cordero, ex ministra de Inclusión Social y quien ha participado en muchísimos programas en el Ecuador justamente para tratar los temas, para atender los temas de la niñez y de la juventud. María de Lourdes, parece que hay mucha conciencia ya que la desnutrición infantil en la primera infancia puede ser devastadora si es que no se toman previsiones, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de las madres de familia para apoyar estos programas? ¿Cómo evalúan ustedes los avances desde la sociedad, digamos, desde las personas que están recibiendo esta atención, las madres de familia, los sectores en la propia sociedad? Porque el problema está más, aun cuando también están en las ciudades, pero en los sectores rurales. María de Lourdes. Gracias, Thalía. Sí, bueno, y primero recalcar por qué es tan importante estos 1000 primeros días. La estrategia dura 1000 primeros días, desde que está la madre embarazada hasta los 2 años de edad. Y este es un tiempo crucial porque en estos 1000 primeros días, hasta los 2 años de edad de una persona, el cerebro llega a desarrollarse y a crecer en un 80%. Y es en donde funcionan todas estas conexiones neuronales que nos van a dar un montón de skills, de habilidades para que podamos después desarrollarnos. Entonces, por eso es que es tan importante estos 1000 primeros días y nosotros nos enfocamos desde la concepción. Ese es un tema particular. Berenice había señalado uno de las grandes preocupaciones que tenemos es el embarazo adolescente. Hay niñas adolescentes que están embarazadas y que, claro, ellas no tienen los nutrientes suficientes porque no han desarrollado todavía. Y ese es uno de los factores fundamentales. La mamá tiene que estar sana, bien alimentada, bien cuidada y con toda la noción de que va a ser madre y con toda la ilusión también de saber lo que implica tener un bebé. Entonces ese es uno de los
los temas importantes. Y sí, efectivamente, en los quintiles más bajos y en donde hay la Sierra Centro, por ejemplo, tiene una prevalencia bastante alta y es muy preocupante. Sin embargo, yo quiero aprovechar también del espacio para dejarles una idea, porque imagínense que dentro del quintil quinto, que es gente que tiene recursos y que no tiene problemas de económicos, por decirlo así, también hay un índice de prevalencia del 13.9%, casi del 14%, que es más alto de la media en la región. Y también en los quintiles 3, que es clase media, se ve que la desnutrición sigue y que en este caso se ha mantenido la prevalencia y no ha bajado de un año a otro en el quintil 3. Entonces, en el quintil quinto sí ha disminuido, en el quintil de pobreza y pobreza extrema ha disminuido, por eso es que tenemos nosotros esa fuerza de trabajo, pero no podemos dejar de saber que esto es un tema de la sociedad ecuatoriana y que tenemos que trabajarlo de manera en conjunta. Usted, Thalía, ya lo señaló también, el tema de agua es fundamental. El entorno en el que estemos, agua y saneamiento son básicos para poder luchar contra la desnutrición, para poder enfrentar todo el tema de enfermedades. Y hacia eso también tenemos que trabajar mucho. Si le interrumpo para una pregunta, porque la primera vez que escuché años atrás, siempre asistimos cuando nos participan de talleres y nos enteramos realmente de los detalles de cómo encarar este grave problema que tiene no solamente el Ecuador, sino la región. Dos cosas me impactaron. Una, que Perú salió súper bien porque es el proyecto más exitoso de la región, y lo otro, que en el Ecuador hay, como usted decía, María de Lourdes, prevalencia también en los sectores, digamos, acomodados, son por otras circunstancias, y usted acaba de confirmar que ahí no se ha logrado mejorar. ¿Qué pasa? Porque son gente que tiene acceso a la educación, tiene mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que afecta y cómo se podría encarar? Porque también igual, ¿no? Esos niños, pensemos de cuando tengan 10 años van a tener no toda la atención en clase, van a sufrir todo el resto de su vida. ¿Qué pasa que no se puede afrontar en ese segmento? Bueno, como les decía, ¿no? Este es un trabajo que hay que verlo de manera integral y hay que trabajar mucho en el entorno. En el quintil quinto sí ha bajado, del 15.1% que estaba el año anterior, bajó a 13.9%, que es el quintil que más tiene. Pero aquel quintil 3, que es el de clase media, media-baja, que sí están también relegados, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otro dato que me llamó la atención, la lactancia materna es fundamental para poder luchar contra la desnutrición crónica infantil. Y la lactancia tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses y desde los 6 meses hasta los 2 años de manera complementaria. También, si bien es importante recalcar que el 50% de la población da de lactar, estamos viendo que en pequeños porcentajes, incluso en el sector rural, se está disminuyendo esta conciencia de lactancia materna. Entonces, ese es uno de los factores que sí también contribuye para no tener una buena alimentación de nuestros niños. Y todos los temas, claro, de conciencia, yo no sé, tal vez no hay estudios y no hemos visto. Yo les he pedido a las universidades que ojalá podamos hacer alguna investigación de por qué la gente que tiene más facilidades igual terminan con índices de desnutrición, pero claro, hay los temas de trabajo, que las mamás salen a trabajar, no pueden dar de lactar. Hay un tema también de que no hay la conciencia de que es importante darles el cariño, a conversar con los nenes, jugar, salir al parque, ponerles música. Entonces, es como es tan complejo y es tan completo el panorama. Y por supuesto el entorno, nuevamente los temas de agua y saneamiento, la calidad de agua que tenemos en el país es muy mala y tenemos que trabajar, y por eso también con los gobiernos autónomos descentralizados la estrategia se une. De alguna manera estamos trabajando con ordenanzas porque es importante que todos y a nivel de sociedad, y por eso también qué bueno que está Boris en el panel, porque desde la sociedad civil se necesita generar un cambio de comportamiento. El gran reto es cambiar esta cultura y tener mejores hábitos. Claro, hablamos de un baby wash, que es tener las mejores condiciones para que el niño no esté gateando en la tierra, no esté lejos, tenga las mejores buenos hábitos de limpieza la mamá,
compara también con su bebé. Claro, y ahí ya se trata de un tema de, por ejemplo, de la marginalidad, ¿no? Porque viven prácticamente sobre tierra y lo máximo es a veces salen y están en los charcos de agua. Realmente es dramático porque la realidad de este país es de una asimetría en lo social enorme. Gracias, María de Lourdes. Boris, voy a tocar un tema que ya mencionó Berenice y que es una cuestión dramática. Este proyecto, ¿cómo se está desarrollando justo en las zonas vulnerables que no son lo de Durán es lo más grave en la provincia del Guayas, pero también está en Los Ríos, está en Esmeraldas, está en Manabí, donde está la violencia? Esos niños no solamente que son víctimas, doble víctimas, nacieron en la pobreza y siguen ahorita prácticamente siendo atrapados, llevados a la fuerza, porque no ningún niño se va a ir simplemente a estar lejos de su familia con estos sectores. ¿Cómo se está haciendo ahí para no interrumpir no solamente este programa, Boris, que es el que tiene más expertise, sino también en rescatar a esos niños a que no sean violentados? El desafío es brutal, ¿no? Porque la verdad es que las posibilidades reales de competir con esas fuerzas del mal que reclutan niños, y no solamente a la fuerza, sino que también hay algún tipo de reclutamiento en el cual los niños optan porque las ofertas que les hacen son ofertas que no las tienen en ninguna otra parte. Entonces, enfrentar eso es tremendamente difícil para la sociedad. Obviamente hay que entender que en ese contexto, sobre todo en las zonas más violentas, la posibilidad de que funcionen con normalidad los centros de desarrollo infantil, los centros de cuidado al niño y a la madre son más difíciles. Es decir, si es que hay una zona en la cual la gente por miedo no se moviliza, no va a los controles de salud, no va a las estaciones que están provistas por el Estado, e incluso iniciativas de la propia sociedad civil. Nosotros hemos sido testigos de varias iniciativas que han tenido que suspenderse o modificarse, porque las condiciones de los territorios donde actúan no favorecen esta participación, esta presencia, y entonces obviamente esa es una causa adicional a las otras causas que están presentes en el tema de desnutrición crónica infantil. Cuando hablo de los niños me estoy refiriendo a los jóvenes que son reclutados por las mafias. Pero eso afecta también a las familias, porque ojo, la desnutrición crónica infantil son los primeros 1000 días, los 2 años. Y eso obviamente hace que las madres, las familias, las cuidadoras no puedan llevar a estos niños a los servicios que provee el Estado. Las causas de la desnutrición infantil son múltiples. No es una sola que nos permita identificar esto es y por ahí tenemos que irnos. Hay causas que son básicas, hay causas que están en el entorno, hay causas que son inmediatas. Y a todas ellas, pues, la estrategia pretende combatirlas. Yo creo que en ese sentido lo que Lourdes nos decía, ¿no? De que esta política recoge el estado del arte de experiencias internacionales, es cierto. Y eso nos ha permitido, pues, tener una estrategia que es multisectorial, que es multiactores, que es multidimensional. Porque, claro, desnutrición crónica infantil se produce por presencia de enfermedades, porque porque la ingesta de alimentos no es la adecuada, por problemas de seguridad alimentaria, por el tema del entorno doméstico, o porque los servicios de salud son inadecuados. Entonces, la estrategia pretende enfrentar todos esos causales. Enfocarse en uno puede ayudar a entender mejor la situación, pero lo correcto, lo que dice el estado del arte, es que el enfoque multicausal es el que efectivamente logra los resultados que estamos obteniendo. Gracias, Boris, muchas gracias. Berenice, yo le voy a preguntar a usted cómo enfoca tantos temas, tantas variables de la problemática de la niñez y la juventud. Un tema que realmente también es conmovedor en el Ecuador es la migración
o el efecto de la migración. En los últimos tiempos los niños también van junto a los padres por esos caminos terribles, ya no tanto por el Darién donde hay controles, pero igual caminan. ¿Cuál es el efecto más, digamos, difícil de encarar producto de la migración en la niñez? Así una pregunta un poquito abierta, Berenice. Bueno, respecto a la migración es una situación muy complicada porque más o menos se estima que cerca de 30.000 niños, ¿no?, han cruzado el Darién en el año 2024. Estos 30.000 niños, de ellos, al menos unos 2.000, ¿no?, estaban solos, es decir, no acompañados. El Tapón del Darién es una zona geográfica, digamos, con muchos peligros, no solo por la actuación de grupos criminales que se benefician llevando a las personas a través del Darién, sino también porque es una selva, es un lugar inhóspito. Entonces, digamos, el que los niños vayan solos tiene que ser realmente un motivo de alarma. Quizás pienso que ahí deberíamos trabajar más explicando a las familias ecuatorianas el riesgo, ¿no? El riesgo de que los niños crucen solos. ¿Y hay alguna estadística de los niños ecuatorianos que han pasado por el Darién o que han salido en esta migración que es a pie? Bueno, de acuerdo a los datos de Franklin Ramírez, que es el que más estudia esto, cerca de 200.000 personas cruzaron, digamos, o salieron del país. De esos, los que fueron por el Darién serían 230.000, pero ahí hay colombianos, haitianos, venezolanos y también ecuatorianos, ¿no? Decir expresamente cuántos niños ecuatorianos, no. Lo único que sabemos es que hay aproximadamente 30.000 que cruzaron el Tapón del Darién y de esos prácticamente un 40%, los 2.000 que estaba mencionando, pero que sí representa un número, un 40% más alto que en relación al año anterior. Entonces, al 2023. Entonces, lo que significa todo esto es que digamos, la aspiración de las familias es evidentemente mejorar su situación de vida, pero también los procesos de reunificación familiar en ciertos países traen muchísimos problemas, es más si los padres están ilegales allá. Entonces, los niños van en una condición pero de altísima vulnerabilidad, pueden ser sometidos a la trata porque van sin papeles, pueden estar sometidos a unos crímenes terribles, a formas de esclavitud moderna. Respecto al trabajo infantil, la explotación sexual también tiene que haber crecido muchísimo, y luego pues estos niños son tomados por las autoridades administrativas hasta iniciar, digamos, o poder iniciar una serie de investigaciones, pero como dice el gobierno de los Estados Unidos, decía el otro día, que no logran identificar dónde están 100.000 niños que entraron al territorio norteamericano por estas vías ilegales, no solamente Darién, sino usando Centroamérica y otras vías, ¿no? Ahí deben estar muchísimos niños ecuatorianos y quizás ahí pues la Cancillería tendría que hacer un trabajo muy sustantivo, ¿no? Ahora los impactos son enormes, obviamente en la salud mental, en la salud sexual, en la salud física de los niños y sobre todo por el trato al que están sometidos. Estamos hablando de niños de 7, 8 años, 9 años, que viajan sin siquiera un papel de identidad. Esto es gravísimo porque luego se pierden esos niños y no sabemos en qué situación terminan, sobre todo en Estados Unidos. Y como decía, para los procesos ya de reunificación familiar, Estados Unidos ha bajado los tiempos. Sin embargo, son procesos que toman entre 6 o 8 años y que han tenido impactos enormes. Yo alguna vez estudié el caso de El Salvador y realmente esa sociedad y el tema de las pandillas en El Salvador estuvo y está muy alentado justamente por la separación de las familias. Gracias, Berenice. Solo ese tema, no saben cómo lamento yo que dure solo 1 hora el programa porque con ustedes tienen tanta información, pero le voy a pedir casi abreviado que nos cuente María de Lourdes, cuando tema sería para explayarse, pero del programa, volviendo al programa para encarar la desnutrición infantil, a mí me ha llamado la atención cómo se han unido con el sector privado,
¿Cómo sigue esa experiencia a este momento ya, digamos, en estos meses que han estado en el gobierno con Daniel Noboa? ¿Cómo ha sido la experiencia del apoyo de la alianza pública y privada? Lindísima la experiencia, Thalía. Es fundamental. El gobierno solo no puede solucionar los problemas de la sociedad. Como les comentaba, esto es un problema de toda la sociedad y todos tenemos que trabajar en conjunto. Efectivamente, bueno, primero el gran avance es que ya de las 13 instituciones públicas y ministerios ahora ya son 28, eso por parte del gobierno nacional. En tema de lo que es gobierno local, tenemos activaciones con los GATS, y en las mesas intersectoriales cantonales es en donde también tienen la oportunidad de participar las fundaciones, y las fundaciones son financiadas por empresas. Entonces hay un triángulo virtuoso que es fantástico, en donde funciona la empresa, la fundación y el Estado, que da el lineamiento de manera general para que se pueda hacer un trabajo más interactivo. Hay una deducibilidad del 150% en los proyectos que le apuntan a luchar contra la desnutrición crónica infantil, y es un avance interesante porque es una forma de motivar también a las empresas para que sigan apoyando a esta lucha contra la desnutrición y que podamos trabajar todos de manera conjunta. Entonces, estamos todos estos actores y aparte, además, también la familia y la comunidad. Precisamente hemos hablado aquí de la necesidad de reconstruir el tejido social, porque efectivamente ese es el que nos tiene tan inseguros y en tanta vulnerabilidad, y de ahí es que la estrategia también crece un poco más allá para avanzar en la comunidad, en la familia. Lo hacemos a través de las fundaciones y las empresas las financian. Así es como funciona el modelo. Muchas gracias. Y aquí lo único que a mí me perturba es el tiempo que vuela. Permítanme hacer aquí una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1 en Cuenca, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis, o difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el economista Boris Cornejo, presidente del Consejo Consultivo para la Prevención y Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil, la doctora Berenice Cordero, exministra de Inclusión, y la magíster María de Lourdes Muñoz, secretaria técnica del programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Boris, un tema además del que tiene una amplísima experiencia, la cooperación internacional y los organismos, no solamente UNICEF, la OPS, ¿cómo se han alineado? Porque aquí sí realmente es alinearse los astros de una cosa positiva para este programa. Y yo recalco eso siempre porque a veces uno cree que cuando, por ejemplo, ve que en lo político, en lo económico las cosas no estarían bien, cree que todo está bien, todo no está bien. Pero aquí creo que hay realmente una acoplación muy buena, una sincronía más vale entre los organismos y la cooperación internacional para este programa, Boris. Efectivamente, el rol de la cooperación internacional ha sido fundamental, porque ha venido acompañando la estrategia desde hace ya varios años. Esa actitud, esa respuesta de la cooperación internacional, en mi opinión, tiene que ver con la movilización social que el Ecuador como sociedad ha hecho en torno al tema. Son gobiernos que lideran, que han asumido responsablemente sus tareas. Es una sociedad civil que está absolutamente comprometida,
Déjeme decirle que nosotros en el Consejo Consultivo hemos identificado 274 iniciativas a lo largo y a lo ancho del país, en donde están fundaciones, están empresas, están grupos sociales de distinta naturaleza, trabajando en distintos ámbitos para combatir las diversas causas de la desnutrición. El compromiso de los organismos internacionales se ve reflejado en varias partes de la estrategia. Por ejemplo, fueron muy activos en el diseño. La posibilidad de contratar consultorías expertas para el diseño de las herramientas, del modelo de gobernanza, del modelo de los servicios, de los sistemas de información, en todos ellos ha estado presente la cooperación internacional. Nosotros en el Consejo Consultivo tenemos delegados que vienen de la cooperación internacional, la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos, entre otros, dan muestra de que el compromiso es tremendamente fuerte, digamos. Obviamente esta visión positiva no puede quedar ahí, y aprovecho ahora para decir que también tenemos desafíos que de alguna manera va a tocar enfrentarlos, y quiero mencionarlos rápidamente, 2 o 3, ¿no es cierto? Uno es, ¿cómo hacemos para que este programa, ahora que vamos a tener elecciones, se sostenga? ¿Cómo hacemos para hacer presión desde la sociedad civil que el nuevo gobierno, sea cual fuese, vaya a respetar lo que hemos avanzado en política pública, en esto que estamos llamando política de Estado? Ese es un desafío enorme, porque no vaya a ser que llegue un nuevo gobierno y se le ocurre reinventar el agua tibia, como se dice coloquialmente. Entonces ahí tiene que haber una presión ciudadana para fortalecer eso. Sostener la política pública es el gran desafío. Un segundo desafío es que en estas épocas de crisis económica no se les vaya a ocurrir a los ministros de Economía, que andan buscando plata por todas partes, reducir los recursos que están asignados en el presupuesto del Estado. Eso tiene que ser respetado y, si pudiese, incluso fortalecido para que los servicios cuenten con el dinero que necesitan para poder ser provistos. Y finalmente hay un tema bien interesante, no finalmente, pero quiero mencionarlo, que es la necesidad de una ley sobre el tema. La Asamblea ha estado trabajando, pero las prioridades cambian. Ya sabemos cómo funciona la Asamblea. Actualmente existe una ley de malnutrición que fue aprobada en la Asamblea y está en manos del Ejecutivo. Hemos venido bregando por una ley de primera infancia. Hay el Código de la Niñez, el COMPINA, y la respuesta desde la Asamblea ha sido más bien, no ha estado a la altura de las circunstancias que demanda este esfuerzo. Entonces, que uno dice, bueno, liderazgo para que el tema se sostenga, recursos para poder financiar lo que hay que hacer, y una ley, porque la ley es la única manera como esto puede quedar estatuido. Boris, pero hace un año no se aprobó, perdona la interrupción, hace un año no se aprobó ya una ley. Yo tenía la idea de que la Asamblea había aprobado una ley el año pasado. No recuerdo, Talía. Voy a preguntarle a Berenice, que tiene además amplia experiencia. Yo estaba absolutamente convencida, creo que como se interrumpió, fue un año en el que hubo una muerte cruzada, creo que a lo mejor ahí se interrumpió, pero qué bueno que aclaren, porque los periodistas tenemos que tener bien clara la información. Berenice, con toda la experiencia que tiene, habiendo tenido actividad en diferentes instituciones, liderado varios proyectos, ¿cómo se haría para que esa inquietud que tiene Boris y que está muy bien traída y que además es real, de que primeramente en la campaña hay un compromiso, y en segundo lugar que cualquier gobernante que esté al frente del Ecuador no cambie un proyecto que estamos viendo que es exitoso? ¿Cómo se haría ese compromiso con la sociedad, o a través de qué, Berenice? Bueno, ahí me parece que quizás tenemos que seguir los pasos de la vez anterior, ¿no? Ojalá el Consejo Nacional Electoral incluya, ¿no?, entre las preguntas a los candidatos estos temas, este tema de desnutrición en particular, porque sí, o sea, es un, digamos, estoy de acuerdo, es un ejemplo de lo que hay que hacer.
hay que vincular la política nacional con los gobiernos locales. Yo no sé, siempre hubo esta idea de hacer todo de espaldas a los territorios, y no hay razón, porque si todo vamos a pensar que es político o se politiza todo, las cosas que hay que hacer con los gobiernos locales, como el tema del agua, en el caso de desnutrición es vital. Sin agua limpia los niños se enferman. Al enfermarse se desnutren porque les da diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, simple y llanamente, volver a insistir con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo, yo creo que el Consejo Consultivo justamente tiene una oportunidad para hacer una carta pública, un llamamiento, pedir un compromiso, etcétera, ¿no? Y, no sé, pues, en algunos lugares tendrán que declararse lugares de paz, porque si las educadoras no llegan a hacer educación familiar, si los niños no van al servicio, porque las madres ya hacen muchas cosas para cuidarles, ahora también tienen que ir a retirarles de los establecimientos educativos, porque tienen miedo de que les suceda algo. Entonces, no sé, ir pensando también en crear territorios de paz, y para eso hay que, porque no puede ser solamente territorios de guerra, necesitamos territorios de paz donde se puedan abordar justamente el fortalecimiento del tejido social, y la desnutrición está demostrando ser que es una herramienta, digamos, una idea que nos ha aglutinado como sociedad. Entonces, quizás ir pensando que dentro de las tareas de, más bien de prevenir la inseguridad, se vaya incorporando al actor, a la familia, para ir recuperando ese tejido social y, sobre todo, ir mejorando las condiciones de saneamiento y de agua. Entonces, ahí me parece que hay un espacio político importante para hacer, importante para trabajar. Entonces, yo creo eso. Luego esta ley, o sea, la ley de primera infancia es una La ley de primera infancia es la que se aprobó, ¿verdad? Y faltaba el reglamento, y me imagino que ya estará hecho el reglamento. No, Talía, desgraciadamente nunca se ha sometido a votación. Lo que ha habido es, como en el caso del Código de la Niñez, una discusión al interno de la comisión. Han recibido siempre muchos aportes, 4.000, 5.000 aportes de esta ley de primera infancia. La comenzamos a trabajar en el año 2018, justamente Esquel ha estado muy activa trabajando, igual la Secretaría Técnica de Desnutrición, haciendo un gran esfuerzo. Esa ley es una ley vital, o sea, para cerrar este ciclo y asentar el modelo de trabajo, es una ley vital, porque, como digo, este es un modelo de trabajo que podría ser útil para educación, para salud, para tantos ámbitos en la política social en el Ecuador. De manera que la ley de primera infancia sigue, porque no ha pasado ni siquiera el primer proceso de aprobación como primer debate dentro de la comisión. Y el Código de la Niñez ya está 6 años ahí, ¿no? Y ahora con esta idea bien electorera, digamos, que quieren bajar subir las penas para los adolescentes que cometen delitos contra la vida, y luego pasar del sistema penal de adultos, no sé, o sea, es una irresponsabilidad tamaña. Entonces, a mí me parece que por lo menos la ley de primera infancia no es una ley grande, no es una ley compleja, se hace en base a una práctica reconocida como exitosa, que tiene y arroja resultados. Entonces, de pronto hacen una ley sobre malnutrición que no tiene ningún impacto. Es decir, no tienen ninguna reflexión. Aquí la prioridad es la desnutrición crónica como una manifestación de la malnutrición que incluye la obesidad. Pero el problema del país sigue siendo la desnutrición crónica infantil. Entonces yo no entiendo por qué hasta ahora no se ha aprobado, por lo menos dentro de la comisión, iniciar el primer debate, por lo menos presentar la ley al pleno. Gracias Berenice, y que conste que por momentos hubo mayorías, ¿no?, que podían haber propiciado esto. Ahora yo quiero preguntarle a María de Lourdes, en verdad, yo daba por sentado de que la ley de la primera infancia ya estaba. La otra, obviamente, la de los aumentos de las penas, y eso que es un cambio hasta el código, no estaba. Pero, ¿cuál es la aspiración? Porque, claro, si ese tema... Hablemos claramente, en el Ecuador todo se politiza y ahí a veces se daña, porque no es politizar para razonar, buscar argumentos de eso, sino en la campaña todo el mundo va a apoyar, va a decir que sí. Cuando ya lleguen después, porque estamos viendo que más de 80 asambleístas también buscan la reelección, pero sí debe, y ahí sigo las líneas de Berenice, que por ejemplo esto debe ser un tema que se pregunte a los candidatos directamente, ¿no?, sobre el compromiso de esta ley. ¿Qué piensa usted, María de Lourdes? Porque hay que garantizar, blindarle un poco de que este programa exitoso, de los pocos que han trascendido, ¿no?, ya como política de Estado, sigan en ese cauce.
Así es, Thalía. Efectivamente, yo también soy una defensora, como lo señaló Boris, de la institucionalidad y de que las instituciones tienen que ser fuertes para que puedan hacer un buen trabajo. Y parte de, claro, nuestro anhelo también es poder tener la institucionalidad y la fuerza de la Secretaría, y eso definitivamente viene dado por una ley. Efectivamente, nosotros hemos participado como actores técnicos en lo que la Asamblea nos ha preguntado. Entonces hemos participado efectivamente en la ley de la primera infancia. En el código también hemos tenido la oportunidad de realizar nuestros comentarios. Hay un componente bien importante de desnutrición en esa propuesta de ley, y también en la ley de malnutrición, que efectivamente aborda todo el tema de incluso de personas adultas que tienen una mala nutrición, de obesidad, pero sí tiene un capítulo bien importante y fundamental, que es de desnutrición crónica infantil, y le amplía no solamente para los 2 primeros años, sino habla hasta la primera infancia, que es hasta los 6 años. Eso es interesante. Ahorita está, efectivamente, como lo había señalado Boris, para revisión de presidencia, y en los próximos días seguramente ya vamos a tener buenas noticias en torno a esta última ley, que es la que pudo avanzar. Pero sí, no podemos dejar de seguir pensando y hablando de los derechos de los niños. Este es un tema de derechos, es un tema de... Realmente sí, su sorpresa es sumamente fundada, porque tenemos que seguir avanzando en una ley que responda y reconozca a los derechos de los niños en su totalidad y en todos los ámbitos. Entonces hay que seguir ahí con fuerza, y efectivamente a los candidatos hay que plantearles esa inquietud para ver si es que podemos por fin, ya después de 6 años, sí que no haya un código. 6 años para mí son 20, desde que yo salí del colegio venía y escuchaba del Código de la Niñez y la Adolescencia, y seguimos sin poder tener ese instrumento, y es una lástima, la verdad, pero vamos avanzando en pasos firmes de lo que se puede, y con esta ley de malnutrición yo tengo confianza de que es un primer paso para poder abordar al menos esta problemática que la hemos analizado en este espacio, y que es fundamental, porque como nosotros decimos, todo empieza con los niños, la seguridad, la productividad, el trabajo, y por eso, y con niños que estén sanos y con sus derechos bien reconocidos y fundamentados. Así es, y sobre todo porque de lo contrario no hay desarrollo cognitivo, y entonces no estamos formando personas que pueden encarar toda la problemática que es a lo largo de la vida, ¿no? Para cerrar, Boris, brevemente, porque se nos fue el tiempo, ¿cómo blindamos que este proyecto no solamente que sobreviva, sino que vaya hasta el infinito? Porque siempre habrá, mientras no tengamos una solución, y no veo ningún país que pueda solucionar al 100%, y que esta se quede como un programa que esté todo el tiempo alerta y blindando, ¿no?, a los niños para que tengan la mejor capacidad de desarrollo. ¿Cómo se hace para que el tema se incorpore también en la campaña y que el plan siga adelante, por favor? Voy a decir 3 cosas bien puntuales. La una es posicionar el combate a la desnutrición crónica infantil como parte del relato nacional. Y en ese sentido, lo que tú estás haciendo con estas entrevistas ayuda, ¿no?, para que la gente entienda que es un problema que nos afecta al futuro como sociedad. Eso supone atrás una movilización social importante. Segundo, el Consejo Consultivo, en alianza con otras organizaciones, está programando la firma de unas cartas compromiso con los candidatos. Uh-huh. Tenemos ya redactados esos argumentos, y esto repite un ejercicio que hicimos en las elecciones anteriores. Nos fue bien, firmaron, y es parte de un proceso pedagógico, ¿no? Enterarles a los candidatos que existe un problema en el país que se llama desnutrición crónica infantil, y que hay que seguir trabajando por eso. Y en tercer lugar, nos hemos puesto en contacto con el grupo asesor del Consejo Nacional Electoral, que está formulando las preguntas para los candidatos. Y les hemos mandado preguntas que nos gustaría que se les haga a los candidatos sobre el tema de la desnutrición crónica infantil. La experiencia de la elección anterior es que algunos no tenían ni siquiera en agenda, en sus planes no estaba el tema, pero hay otros que sí lo tienen, lo conocen y lo trabajan.
Así que eso puede informar. Muchas gracias y permítanme aquí hacer la última pausa brevísima para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando encuentras el regalo perfecto para mamá, el Abue, hasta para Bobby, y pagas con tus tarjetas Banco Pichincha, participas por uno de los 10 bonos semanales de $500. Además, recibes 3x1 de millas Pichincha Miles y hasta 40% de descuento. Todo pequeño detalle hace una gran Navidad. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Noviembre, se me ha hecho eterno. Pero si es diciembre, ya casi es Navidad. Uy, aún no tengo los regalos. Tranquilo, que en Claro encuentras laptops, celulares, PlayStation 5 y Smart TVs hasta con el 50% de descuento. ¡Increíble! Y puedes pagarlos a 18 meses con la cuarta cuota gratis o difírelos con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de gracia. Ven, vamos a los centros de atención a clientes de Claro. De una. Vigencia y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Boris Cornejo? A los quiteños, después de enterarnos todo lo que pasaba en las fiestas. María de Lourdes Muñoz. Al Independiente del Valle porque perdió en las finales. Berenice Cordero. Yo creo que a la vicepresidenta Verónica Abad porque no se resuelve una acción de protección que solicita. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Boris Cornejo, ¿a quién ha ido bien? A la Liga Deportiva Universitaria. María de Lourdes Muñoz. A toda la sociedad porque hemos avanzado en la lucha contra la desnutrición infantil. Berenice Cordero. Yo creo que el Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, veo que inaugura obras permanentes. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta X, @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao y feliz Navidad. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.